Vamos a meditar un poco en una palabra en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos a meditar un poco a través de esta palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Está escrito así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Diga conmigo: Señor, gracias por esta palabra. Habla mi vida a través de ella y de tu Espíritu Santo. Tome por favor su lugar, su asiento, desocupe sus manos y dele un aplauso bien fuerte a Cristo el Señor con alegría. Diga conmigo: gloria a nuestro Dios Todopoderoso. A su nombre, diga gracias, Señor. Todos conocemos este pasaje acerca del Espíritu, acerca de la carne, acerca de que hay una batalla entre ellos dos, y acerca de que Pablo recomienda de que nos dejemos guiar, en otras palabras, por las cosas espirituales porque son buenas. Pero hay cosas que deberíamos de tener en cuenta y son las siguientes. Ejemplo, Pablo menciona esta frase diciendo: para que no hagáis lo que queráis, como queriendo decir que de esa forma, o sea, entre esa batalla del espíritu y de la carne, no termino haciendo lo que yo quiera. Iremos por partes. Primer parte: una persona que ha rendido su vida a Cristo, que ha entregado su vida al Señor, lo hace con propósito de estar con el Señor, de caminar con el Señor, y ya no vive él mismo para sí, sino que él vive ¿para quién? Para Cristo. O sea, que mi vida que entregué al Señor ahora está al servicio del Señor. Quiere decir que mi vida le pertenece a Él y por lo tanto está a su servicio. Esto pudiera titularlo como estar en el Espíritu, pero sabe que mantener a una persona en el Espíritu, hasta esto puede ser malo. Cualquier cosa dentro de una medida es buena, pero cuando algo se excede en su medida natural, esto termina siendo malo. Es como la persona, qué sé yo, que le gustan los caramelos. Comerse un caramelo no es malo, comerse dos, comerse tres, no es malo. Pero si la persona excede los límites, va a terminar con dolencias, va a terminar con enfermedad, va a terminar con dolor, porque aquello es bueno dentro de la medida. Ahora, ¿por qué decimos que solo el ser espiritual termina siendo malo? ¿Y por qué Pablo dice que está la carne y el espíritu, entre ellos dos contienden, y la pelea entre estos dos no nos deja hacer lo que nosotros queramos? Como queriendo decir, esa batalla mantiene un equilibrio. Ahora vamos al mundo espiritual, completamente espiritual, y reflejémoslo a través de un ángel creado por Dios, el cual no estaba ligado a un cuerpo de carne como usted y como yo, sino que estaba en una total espiritualidad. Diga conmigo: gloria a Dios. Y llegó a un punto
de sentirse tan espiritual, de sentirse tan digno, de sentirse tan santo, de sentirse tan perfecto, que la Biblia dice que él quiso usurpar el trono de Dios. Él quiso hacerse pasar por Dios. Él quiso el mismo lugar que Dios, porque él sintió que nada lo diferenciaba. O sea, su modo espiritual en el que él estaba le hacía sentir que él estaba a la par de Dios. Diga conmigo, gloria al Señor. Lo hacía sentir que él estaba tan cerca de Dios, que incluso dice la Biblia que él todavía desea usurpar el trono de Dios. Y por eso en el Apocalipsis dice que el hombre de pecado, en su manifestación, el trono que van a establecer en Tierra Santa, él se sentará como Dios, como queriendo decir, concluí lo que un día deseaba. Hablemos de ese ser espiritual que estaba, dice la Biblia, rodeado de luz, el cual la Biblia dice que estaba en un ambiente totalmente espiritual, y llegó el punto donde él quiso ser Dios, en otras palabras. Ahora vamos, amados hermanos, volviendo nuevamente al ser humano. El ser humano, dice la Biblia, y a través del apóstol Pablo, de que el hombre que ha entregado su vida al Señor, él está en una batalla que no se termina de vencer. Cuando la persona dice, soy la persona más espiritual, surge el lado carnal. Dice la Biblia que empiezan sus deseos a batallar contra el ser espiritual. Entonces Pablo recomienda y dice, traten de ser espirituales. Traten de tomar en sus manos el camino de la espiritualidad. Pero él no dice en ningún momento que esto desaparece. Y esto lo habla un apóstol de fe. Esto lo habla un apóstol de trayectoria. Un apóstol ejemplo, podemos decirlo así. Y aún con sus años, experiencias y vivencias que tuvo con el Señor, en ningún momento él dice, he logrado vencer la maldad y ahora soy un ser totalmente espiritual. En cambio a eso, Pablo dice que él mantiene una batalla contra sí mismo, que él mantiene una guerra a sí mismo, y esa batalla lo lleva a declarar una palabra diciendo, he peleado la buena batalla de la ¿qué? De la fe, como queriendo decir que toda su vida fue una batalla. Diga conmigo, gloria a Dios. Entonces Pablo, siendo una persona espiritual, encontraba una barrera que era su propia carne. Había una batalla que lo mantenía activo o vivo en la fe. ¿Qué pasa cuando un creyente es completamente vencido por la carne? ¿Qué pasa cuando un creyente entrega completamente su vida a la carne? Él deja de percibir las cosas espirituales. Por ejemplo, el creyente, hay cosas que no hace porque siente vergüenza. Él no se quita totalmente su ropa para salir al exterior, porque él dice, no, me siento desnudo. Él no va de repente a la playa y se queda únicamente en ropa de baño, porque él dice, me siento mal, incómodo. Él no se sienta con libertad en una mesa, en cualquier lugar, a tomarse una cerveza, así esté dentro de su casa, porque se siente mal. Él dice, no, siento que esto está mal. Pero cuando él se entrega a la carne, el tomarse una cerveza es un momento más, es un día más. El salir sin ropa a la calle es totalmente normal, porque esta persona se entrega completamente a la carne, dejando de buscar el mundo espiritual. Y esta batalla es como si de alguna manera desapareciera, porque no está en esa batalla, no está librando esa batalla. Pero hay algo más que hay que añadir a esto, y es lo siguiente, que el apóstol Pablo dice de la siguiente forma, que quien está en la carne, que quien está bajo las obras de la carne, él será juzgado por la ley. Que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo hace un creyente para saber que él no va a ser juzgado? Porque es un ser espiritual. Y la Biblia dice que al espiritual no hay quien lo juzgue, como queriendo decir, no hay juicio para el espiritual, porque él no está sujeto a la ley. Cuando yo estoy practicando la carne, me hago acreedor a la ley, y como acreedor a la ley, me hago acreedor a los cargos que la ley trae sobre mi vida.
Me hago acreedor de las disciplinas o de los castigos que la ley trae sobre una persona. Por eso Pablo lo declara en esta línea. Diga conmigo, gloria al Señor. Pablo lo declara en esta línea en el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si estás en el Espíritu, la ley tiene sus castigos. Tiene, por ejemplo, una mujer adúltera, ¿cómo debería de ser castigada? Eso se llama estar bajo la ley. Entonces, la persona que está bajo la ley tiene que ser juzgada por la ley. Tiene. Por eso Pablo recomienda: estén en el Espíritu, porque ustedes se escapan del juicio de la ley. Ustedes se escapan del juicio que la ley tiene para ustedes. ¿Y cómo me logro escapar? Dice Pablo: anden en el Espíritu y estén batallando contra las obras de la carne. El batallar contra las obras de la carne tienen su beneficio. Uno, te mantienen activo, despierto en la fe. No te dejan bajar la guardia, en otras palabras. No te dejan pestañear cuando un verdadero creyente está peleando contra el Espíritu. Dos, cuando el creyente está batallando contra el Espíritu, esta persona, amado hermano y amada hermana, que se está manteniendo firme, que está de pie delante de la presencia del Señor, que está colocándose en la línea de batalla y está batallando, esta persona también está bajo el beneficio de la ayuda del Señor. Diga conmigo, gloria a Dios. Está bajo la protección del Señor, y este creyente está manteniendo una vida la cual, dice el apóstol Pablo, que no permitirá que hagamos lo que queramos. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿En qué momento es que pasa que un creyente hace lo que definitivamente quiere? Cuando él perdió la batalla y él vuelve otra vez a la ley, porque ya no hay quien le haga contrapeso en la batalla, y por esto él ya no siente nada. Él dice: antes yo no sé por qué me daba vergüenza hacer esto, hoy en día lo hago y no siento nada. Claro, que es una batalla que ya se perdió. Él está entregado a la ley, él está bajo la ley y está bajo el castigo de la ley, porque dejó de ser un ser espiritual. Si él retorna a ser un ser espiritual, el juicio que estaba sobre él, catalogado en la ley por la práctica de las obras de la carne, él cambia. Porque la Biblia dice que el espiritual no es juzgado, sino que él juzga todo a su nombre. Entonces, algo que usted y yo debemos saber: uno, que la lucha contra la carne termina el día que dejemos esta carne. Para empezar, ¿es malo tener una lucha contra la carne? No, es bueno, porque no me deja hacer lo que yo quiera a voluntad. O sea, no me entrego totalmente a la carne, mucho menos a la ley. Entonces, mientras esté en esta carne, esa batalla va a existir. Y no podremos decir: he peleado la buena batalla de la fe, sino hasta cuando la hayamos terminado. La pregunta es: ¿cómo está el desarrollo de la batalla en la fe en tu vida? ¿Qué tanto la carne, junto con sus deseos, toma tu día a día? ¿Qué tanto la carne hace presencia en tu vida para tomar completamente tu diario vivir? ¿O qué tanto el Espíritu es capacitado para poder vencer cada vez que esta obra venga? Diga conmigo, gloria a Dios. Porque la carne, dice la Biblia, que está latente, que está despierta, ella está viva, en otras palabras. No es que usted, como un ser espiritual, va por la calle y nada vaya a terminar despertando deseos de tu carne. Pasa y puede pasar en cualquier momento, pero ahí es cuando el ser espiritual se levanta para batallar. Diga conmigo, gloria a Dios. Para ir a esa batalla de no dejar que la carne tome control
Y en esa batalla lo único que estoy haciendo es mejorando para mi Señor. Diga conmigo, gloria al Señor. En esa batalla lo único que estoy haciendo es levantándome en fe para prepararme mejor para mi Señor. Que nadie, iglesia del Señor, pierda esta batalla, esta lucha que constantemente se está librando. Porque si lo hacemos correctamente, no haremos lo que nosotros queramos, que termina siendo carnal, sino que haremos las cosas que al Señor le agrada, aún en este cuerpo de carne sujeto a la ley. Levante la mano y diga conmigo, gloria a Dios. Estamos batallando correctamente, estamos haciendo lo que corresponde. ¿Es el desánimo parte de esa batalla? ¿Es el desaliento en la fe parte de esa batalla? ¿Es la tentación parte de esa batalla? Pero el tema no es cómo vengan ese tipo de situaciones, sino cómo las afrontas cada día. Porque hay gente que un día practicó una obra de la carne y se quedó dentro de esa obra de la carne. No batalló, no luchó. Porque una batalla refleja, o un significado simple de batalla en un diccionario, refleja la contienda entre dos. Bien sea física, bien sea verbal, bien sea mental. Batalla, pelea. Aunque en este caso se refiere a actividad física, a pelea de contacto. Diga conmigo, gloria al Señor. Dice, ellos batallan o pelean entre sí. Hay un contacto entre uno y otro. Quiere decir que estas situaciones pueden venir todos los días. La cosa es cómo enfrento cada vez que llega esa situación. ¿Cómo enfrentas tú a la tentación cuando viene a golpear a tu puerta? ¿Cómo enfrentas cuando la tentación se presenta delante de ti? ¿Cómo actúas cuando una obra de la carne se presenta para ser practicada o no ser practicada? Hay creyentes que, amados hermanos, en medio de esta batalla cometen un error en la carne, cometen una falla en la carne, pero ellos terminan actuando como un ser espiritual. David sabía que mediante a un pecado cometido por él había un niño que estaba en camino, el cual dice la Biblia que estaba ayunando, no quería comer, no quería levantarse, aunque sabía que era producto de un error. David estaba en esa situación. Cuando el niño muere, la Biblia dice que David inmediatamente se levanta de la condición en la cual él se encontraba. No se queda en esto porque entiende de que aquel error que él cometió, aquella falla que él cometió, el Señor tomó una decisión y era cortar con la vida de ese niño. David entonces simplemente se levanta como queriendo decir, cometí un error, pero no me voy a quedar viviendo dentro de este error, o no me voy a lamentar el resto de la vida porque este error no siguió adelante. El que hace vuelve y se levanta. Diga gloria a Dios. Entonces el creyente que entra en un error, en una falla, en una falta, la Biblia, amados hermanos, declara de que él está en una batalla. Entonces él tiene que volverse a levantar, porque en este contacto pudiste ser afectado. En este contacto el enemigo pudo luchar contra tu vida, pero estás en medio de una batalla para volver a colocarte de pie y no permanecer, amado hermano, bajo una ley que te puede juzgar. Diga conmigo, gloria a Dios. Entonces el problema no es cuántas veces las obras de la carne quieran luchar contigo, sino cuántas de esas obras te han convertido en su preso. ¿Cuántas de esas obras te han metido a la cárcel de la concurrencia? ¿Cuántas de esas obras llegaron y simplemente se quedaron? Porque no es lo mismo mirar en la calle a una mujer prohibida a verla, contactarla y seguir con ella. Porque la tentación llegó, comienza la batalla. Simplemente haces lo que tienes que hacer para que esta tentación no siga adelante, o simplemente te dejas vencer
y permaneces preso de lo que llegó como una tentación y que ahora se convierte en un pecado mayor. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos ¿en qué? En la carne. Y los deseos de la carne, dice la Biblia, que son esos: homicidio. Hay personas que dicen: pastor, lejos esté de mí matar a alguien. Jamás en la vida. Jamás, pastor. Pero la Biblia dice que la lengua es como un pequeño miembro comparado al timón de una gran nave que conduce todo el cuerpo. ¿Cuánta gente se ha logrado matar a través de un comentario intencionado, malintencionado o definitivamente no informado? Un montón de gente. ¿Qué es? Un deseo de la carne que termina convirtiéndose en un pecado, y hay muchos que permanecen presos dentro de ese pecado. Porque no dice: mire el problema que me metí por las cosas que hablé, y sale y dice: voy a tener prudencia la próxima vez para hablar, sino que va derrochando imprudencia para donde él o donde ella va. O sea, sigue preso del mismo error a su nombre. Entonces quiere decir que esa obra de la carne que está sujeta a la ley te volvió preso y no estás batallando por tu vida espiritual. De todo error que se haya cometido, nos enseña el Señor que debemos de aprender para no cometerlo nuevamente. Las cosas que vivieron los antiguos, dice la Biblia que ellas nos sirven como ejemplo, como queriendo decir: cometieron errores que es bueno de que ustedes no los vuelvan a cometer. Y no por esto hay muchos vuelven y lo cometen, pero o te quedas preso o fue una batalla. Diga gloria a Dios. A su nombre. Pastor, en un día de debilidad tomé licor. Inicia tu batalla para levantarte. Pastor, pero el fin de semana volví otra vez. A los 3 días otra vez. Pastor, ya creo que todos los días estoy empezando a necesitar, o por lo menos todos los fines de semana. Ya te estás volviendo víctima. Su nombre. Entonces, o estás en el espíritu batallando contra la carne para que no hagas lo que quieres y mantenerte con el Señor, o dejas que la carne termine venciendo tu vida hasta el punto de que el mundo espiritual se vuelva nulo en tu vida. Pablo aconseja, Pablo nos da la recomendación, y con esto cierro, de que nos mantengamos en el espíritu, porque mantenerse en la carne es fácil. Mantenerse en la carne es lo más sencillo. Mantenerse en el espíritu, ahí es donde está el detalle. Y Pablo dice: manteneos, o manténganse, o estén en las obras del espíritu. Amén. Póngase de pie, diga conmigo gloria a Dios.